Bien, muchachos. Continuamos entonces con la cinemática. En cinemática 3 nos vamos a enfocar en lo que es el movimiento parabólico o movimiento compuesto. Este movimiento se llama movimiento compuesto porque tiene MRV, movimiento vertical y movimiento horizontal. Esto se origina a partir de una velocidad que es oblicua, ¿ya? Entonces acá, en este gráfico, ¿no?, tengo una velocidad oblicua. Esa velocidad oblicua va a tener dos componentes. Esta componente que sale de aquí, observa, de acá sale, de aquí. ¿Y cuánto mediría? Va a medir B seno del ángulo alfa. B seno del ángulo alfa. Vamos a ponerlo por aquí, ¿ya? B seno del ángulo alfa. Esa es como la velocidad de lanzamiento en el movimiento vertical. Aquí está, mira. Esta velocidad inicial. Esto es B seno de alfa. O sea, esta velocidad es la que nosotros trabajamos en movimiento vertical. Es nuestra velocidad inicial, ¿no? Imagínate que esta velocidad inicial, esta componente midiera 40. Imagínate 40, ¿no? Pasa un segundo, 30. Pasa otro segundo, 20. ¿En cuánto tiempo alcanzaría su altura máxima? En 4 segundos, ¿no? Ese es lo fácil que tiene el movimiento vertical. Yo conozco la velocidad inicial e inmediatamente le voy reduciendo 10 en 10. ¿Por qué? Porque la aceleración es 10. ¿Ve? Entonces ya tengo de esta velocidad única esta componente. Ahora, esta velocidad no solamente tiene esta componente vertical, sino también tiene esta horizontal, que se va a mantener constante. ¿A qué cosa es igual? Por tu conocimiento de trigonometría. Esta componente sería al costado del ángulo, por lo tanto esto es coseno. B coseno. Esta velocidad es la que me va a determinar cuál es el alcance horizontal, ¿ya? Y esa velocidad se va a mantener constante durante todo el tiempo. Por ejemplo, cuando el objeto alcanza su altura máxima, ya no sube más, o sea que esta componente vertical acá desaparece, ya no hay. Pero lo que siempre va a estar va a ser el B coseno de alfa. ¿Por qué? Porque eso es velocidad constante. Entonces, esta componente B seno, que es esta misma, nos va a servir para trabajar el movimiento vertical, y esta componente nos va a permitir calcular el alcance horizontal. ¿Ya? Así es. Bien, ¿qué es lo que vamos a necesitar en este tipo de movimientos? ¿Qué formulitas van a ser importantes para nosotros? Por ejemplo, calcular el tiempo de subida. Esto es el tiempo de subida, mira, hasta que alcanza su altura máxima. Esto, tiempo de subida. ¿Dónde está? Está acá. Porque esta subida es lo mismo. Y esta bajada es lo mismo, tiempo de bajada. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo se calcula este tiempo de subida o este tiempo de subida que es lo mismo? A partir de esta formulita. La velocidad final es igual a velocidad inicial menos G. De ahí puedo despejar el tiempo de subida. ¿Cierto? Ahora, cuando este objeto sube, para calcular el tiempo de subida, yo tengo que considerar que la velocidad final es 0. O sea que entonces es 0. Lo tachamos y de acá puedo despejar el tiempo, ¿no? Tiempo de subida sería ¿qué cosa? Sería la velocidad inicial sobre G. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué cosa es la velocidad inicial? Es esta velocidad con la que está saliendo el objeto. ¿Y cuánto es eso? B por el seno de sobre G. Ese es el tiempo de subida, Pero hay un tiempo de bajada, que es igual. Este tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, que son iguales. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, todo el tiempo de vuelo es 2 veces esto. Sería 2b seno del ángulo alfa sobre G. Recuerda que G es 10. Ya, entonces ya tendría mi formulita aquí, tiempo de vuelo, que es muy importante para nosotros. Ahora, sigamos en este movimiento, el movimiento vertical. Velocidad final es igual al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces G por H. Esa fórmula se usa cuando no tengo tiempo. Y se usa bastante, ¿para qué? Para calcular la altura máxima.
Esta es la altura máxima, ¿no? Altura máxima. ¿Cuándo se alcanza la altura máxima? Cuando este objeto ya no sube. O sea, cuando esta componente B seno de alfa se va achicando y se hace cero también. Ahí se alcanza la altura máxima. Esto es, ¿no? La altura máxima. O sea, yo el problema lo puedo ver así o así. Es más fácil verlo por acá. Después vamos a ver por qué. Entonces, la altura máxima la calcula a partir de la formulita. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por h. Acabamos de decir que cuando la altura es máxima, la velocidad final es 0. O sea que esta velocidad final 0 se anula. Por lo tanto, puedo despejar de acá h. ¿Qué cosa sería igual a h? H sería velocidad inicial al cuadrado sobre, ¿cuánto? 2 veces g. Pero, ¿qué cosa es velocidad inicial? La velocidad inicial es esta velocidad de lanzamiento, esta componente vertical. O sea que acá reemplazo y pongo B sen de alfa al cuadrado sobre 2g. Finalmente obtendría mi formulita. B cuadrado sen al cuadrado del ángulo alfa sobre 2g. Podría poner 20 también, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos considerando siempre para mayor facilidad de los cálculos siempre que G sea 10. Alcance horizontal. Acá estaría el MR1 de velocidad constante, desplazamiento horizontal, esta velocidad constante. En el movimiento vertical estamos trabajando con el MRV, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aceleración, la aceleración constante de la gravedad, G igual a 10. Bien, para calcular el alcance horizontal, llamémosle D a esto, ¿no? Acá tengo yo la velocidad. Pero para calcular distancia, ¿recuerdas el MRV? Distancia es velocidad, acá está la velocidad por el tiempo. ¿Pero qué tiempo es? Tiempo de vuelo. Acá tengo el tiempo de vuelo, ¿no? Entonces, distancia, velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad? Esta vamos a decirle velocidad constante, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Acá está la velocidad. B coseno del ángulo alfa por el tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo de vuelo. Entonces el tiempo de vuelo, ¿qué lo tenemos? 2b seno de alfa y todo esto sobre g. ¿No? Ahí está. Podemos reducir eso y decir que la distancia es 2 veces, ¿no? 2b cuadrado sen de alfa coseno de alfa sobre ¿cuánto? Sobre g, ¿no? Hay libros donde aparece esta distancia como b cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es 2 veces seno coseno? Por tu conocimiento de trigonometría. Seno del doble. Y esta formulita final nos permite calcular en algunos problemas cuál debe ser el ángulo para que esta distancia horizontal sea máxima, ¿no? Pero con esta que está aquí nos podemos quedar también. Con esta que está aquí. ¿Ya? Con esta que está aquí nos quedamos. A ver, vamos a hacerlo subrayadita para no quedar tan torcida. Bien. Bien, ahora tenemos dentro del movimiento compuesto una situación interesante. El lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal se parece, mira, acá sale con una velocidad, este objeto sale con una velocidad así, horizontal, no tiene nada de vertical. Esta situación se parece a esta, mira. ¿Qué pasaría si nosotros consideráramos este movimiento parabólico a partir de que el objeto ya no sube más? Esta sería, ¿no? Esta sería la velocidad, este sería el desplazamiento, se parece, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí? Que ahí no hay un ángulo de lanzamiento, ¿verdad? Entonces, mira, esto también se llama el experimento de Euclides. ¿Qué hizo Euclides? Hace muchos años. Hizo un experimento.
objeto así y lo dejó caer, lo dejó caer. Y observó que el tiempo que tardaba en llegar al piso era el mismo tiempo que tardaba este objeto lanzado horizontalmente. Entonces, él dijo, allá, el tiempo calculado aquí en esta caída libre, porque acá hay una caída libre. ¿Por qué caída libre? Porque acá la velocidad inicial de este objeto es 0, caída libre. Este tiempo de caída libre es el mismo tiempo de vuelo. Y es el mismo tiempo que usa este esferito en desplazarse horizontalmente. Pero como nosotros sabemos, esta velocidad, ¿cómo son las velocidades horizontales? Como no están afectadas por la aceleración de la gravedad, son velocidades constantes. A menos que te digan otra cosa, son velocidades constantes que no varían. Por lo tanto, esta distancia horizontal, va a ser igual a velocidad por tiempo. ¿Pero qué tiempo? Este tiempo de vuelo que coincide experimentalmente con este tiempo. Entonces, vamos a hacer algo interesante. Miren, vamos a calcular nosotros la altura a partir de la caída libre de este objeto. ¿Ya? Y ahí vamos a relacionar la altura con el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú recuerdas? Hay una fórmula que dice la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿No? Aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. 10 entre 2, ¿cuántos? 5, ¿verdad? Ahora, la velocidad inicial, mira, este objeto se suelta, por lo tanto esta velocidad inicial es 0. Entonces, en caída libre, acuérdate esto siempre, 10 entre 2, en caída libre la altura de un objeto siempre se va a calcular en función del tiempo. Así de esta manera, considerando g igual a 10, 5t cuadrado. ¿Ya? Ahora, este tiempo es el mismo tiempo de vuelo por aquí y de caída por acá. Es lo mismo, el mismo tiempo. Entonces, este tiempo de vuelo es el mismo tiempo que yo debo usar para calcular esta distancia, ese desplazamiento horizontal. O sea, esta distancia yo sé que depende de una velocidad constante, velocidad por tiempo. ¿Ven? Esta distancia entonces depende de esta velocidad que la puedo conocer y este tiempo que sale de este dato. Así es. Bien, entonces vamos a los problemas de aplicación. Dice, la pelota, esta pelotita, acá hay una pelotita. Acá hay una pelotita que está siendo lanzada, ¿eh? Una pelotita que está siendo lanzada. Esta pelotita dice que pasa rasante a este poste. Dice, si pasa rasante, entonces, ¿qué es lo que debo asumir yo? Que en este punto, si pasa rasante, está alcanzando su altura máxima y su velocidad, ¿cómo es? Su velocidad es horizontal. Ya no hay la velocidad, esa velocidad que hacía subir, ya no hay. O sea, la pregunta acá también me podría hacer, ¿no? Está chocando frontalmente. Si la pelotita choca frontalmente, quiere decir que ya no tiene inclinación, o sea, ya no está subiendo. Sino, si está horizontalmente, que justamente en el choque horizontal alcanza su altura máxima. Bien, entonces dice que la velocidad aquí es 50 metros por segundo, esta velocidad inicial de lanzamiento. Y el seno del ángulo dice que es 8 sobre 10. La pregunta es, dice, ¿no? La primera, ¿luego de qué tiempo pasa rasante? Dice, luego de qué tiempo, ¿no? Ya, entonces, yo para resolver este problema ya me di cuenta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar esta componente. Y si me piden otra cosa, también la otra, ¿no? Bien, entonces, rápidamente nosotros graficamos. Tenemos acá, mira, esta velocidad, 50. Y acá tenemos las dos componentes que nos interesan. La más importante es esta, ¿no? Porque esta es la que hace subir, esta es la que genera tiempos. Bien, entonces me dice, por darte el problema, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el seno de ese ángulo es 8 sobre 10. Bueno, ¿qué dice tu conocimiento?
que seno es del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, 8 sobre 10. Entonces, ¿cómo es posible que esto haya sido 50? ¿Por cuánto se está multiplicando esto? Por 5. Ahora, otra cosa me estoy dando cuenta, que si este triangulito es 8 sobre 10, este es 6, ¿no? ¿Ven? Ahora también, mira, a este 10, ¿por cuánto se le multiplicó? Como estaba diciendo nada. ¿Por cuánto lo multiplicó para que sea 50? Por 5. Quiere decir que este 8 hay que multiplicarlo por 5 también. Entonces, ¿realmente cuánto es esto? ¿Realmente cuánto es este vector? ¿No? Sería 40. 6 por 5. Esto hay que multiplicarlo por 5 también. O sea que esto realmente es 30. ¿No? Entonces, mira, una vez que yo conozco esta componente, entonces podría ir rápidamente a lo que es el movimiento vertical. O sea que esto está siendo lanzado con una velocidad de 40. ¿No? Está siendo lanzado con una velocidad de 40 metros por segundo. Porque yo ya conozco esta componente, y esta es la componente que hace subir. Entonces, si esto está siendo lanzado con una velocidad de 40 hacia arriba, ¿en cuánto tiempo cae esa altura máxima? En 4 segundos, claro. Si se lanza con 30 metros por segundo hacia arriba, en 3 segundos alcanza su altura máxima. Bien, perfecto. Entonces, esto sube. En 4 segundos alcanza la altura máxima, ¿no? En 4 segundos más llega al suelo. Tiempo de vuelo, 8 segundos si me pidieran eso. ¿Pero qué es lo que me pide? Luego de qué tiempo, dice, pasa de forma rasante. Ah, acá está. Esto pasa rasante cuando alcanza la altura máxima. ¿Y cuándo alcanza la altura máxima? Aquí, cuando lo único que existe es la velocidad horizontal y eso ocurre, ¿no? Luego de 4 segundos. Esa sería mi respuesta. Alternativa A. A ver, alternativa B. ¿Qué es lo que me pregunta de B? ¿En cuánto cambia su rapidez luego de 4 segundos? Dice. Bueno, lo podemos contestar ahí, nada más, ¿no? Ahí. Mira, hemos visto, de acuerdo al gráfico, que este objeto está siendo lanzado hacia arriba con 40, ¿no? Con 40. Entonces, 40 metros por segundo, ¿no? Entonces, en 4 segundos, mira qué es lo que pasa. Está preguntando, ¿qué pasa con la rapidez, o sea, con la velocidad, luego de 4 segundos? Bueno, con la rapidez pasa que esta componente que va hacia arriba es 0, no hay. Lo único que hay es, ¿cuánto? Esta componente horizontal. ¿Cuánta es esta componente horizontal? Esto lo sacamos acá, ¿no? 30, 40, 50. ¿Esta cuánto es? Entonces, ¿cuál es la variación? Recuerda que, ¿a qué se llama variación? Variación se llama la diferencia, ¿no? De la velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial? Mira, al principio, cuando se lanzó esto. ¿Con cuánto se lanzó? ¿Te acuerdas? Con 50. Se lanzó con 50. Y luego de 4 segundos, mira, lo único que tiene. Lo único que tiene es 30, porque ya no sube más, luego de 4 segundos. Entonces la variación sería de 20 metros por segundo. Bien. Siguiente problema. A partir del gráfico dice, acá vemos que una pelotita, una esferita se va lanzando con una velocidad inicial de 60 metros por segundo. Dice calificar como verdadero o falso las siguientes afirmaciones, ¿no? Acá se supone que este es tengo un piso, acá un techo, acá hay una altura de 180 metros, ¿ya? Entonces lo que me están diciendo ahí es, la esfera impacta con el techo. No, eso es lo que me afirma. Entonces yo tengo que calificar eso verdadero o falso. Entonces, para yo asegurarme si la esfera impacta con el techo, lo que debo hacer es calcular la altura máxima, ¿no? Imagínate la altura máxima que yo alcanzo es de 200 metros, entonces digo, sí impactó. Pero ¿qué pasa si la altura máxima sale 150? Si la altura máxima de casi todo me sale 150, digo, no impactó, porque esto tiene una altura de 180. Bien, entonces para yo responder la pregunta A, entonces lo que tendría que hacer sería, ¿no? Calcular la altura máxima. Bien, entonces nosotros ya hemos calculado una formulita, ¿no? ¿Cuál es nuestra altura máxima? B cuadrado
seno cuadrado de alfa, ¿no? Sobre, ¿cuánto? Sobre 2G. Bien, vamos reemplazando, ¿ya? Ahí de frente. ¿Cuál es la velocidad? Esta velocidad. Entonces sería ahí 60 por 60, porque está al cuadrado, y multiplicado por seno cuadrado de alfa, ¿entre cuánto? Entre 20, ¿no? Bueno, entonces mi altura máxima, ¿cuánto me está saliendo? Me está saliendo, ¿cuánto es esta? 180, ¿no? 180 por seno cuadrado. Bien, eso es lo que me sale. Ahora, yo te pregunto a ti, mira, esta altura máxima depende del ángulo, no lo tengo, pero yo tengo conocimiento de trigonometría. ¿Qué dice la trigonometría? ¿Cuál es el valor máximo de la razón seno? ¿El valor máximo cuánto es? 1. El máximo valor, miren, seno de alfa máximo es 1. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando el ángulo es 90. Pero mira, este ángulo no puede ser 90, porque si fuera 90 esto estaría saliendo verticalmente. Pero acá yo veo una inclinación. Por lo tanto, ese ángulo tiene que ser menor. Entonces, este ángulo no puede ser 90, por lo tanto, nunca va a ser 180. Y tú recuerdas, los valores de seno y coseno siempre son menores que 1, ¿no? Porque están entre menos 1 y 1. Esos valores siempre son fracciones. Por lo tanto, esta altura, como este ángulo nunca puede ser 1, porque esto sería 90, y eso es imposible, entonces yo acá lo que deduzco es que esto multiplicado por una fracción, este 180 multiplicado por una fracción siempre va a ser menor que 180 metros. Entonces, ¿la esfera impacta con el techo? No impacta, porque esto es menor que 180. Bien, entonces acá tenemos que esto es falso, ¿no? Ahora dice, si no impactara con el techo, bueno, ese es, porque hasta ese momento todavía no sabíamos que no impactaba. Si no impacta con el techo, dice, el tiempo de vuelo es más de 12 segundos. Tiempo de vuelo. ¿Dónde está el tiempo? Entonces, a ver, la parte B. Entonces me dice tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, ¿cuánto es? Ahí está. 2b seno del ángulo alfa sobre g. Bien, eso lo deducimos de la fórmula. Bien, reemplacemos. Ponemos ahí 2 por la velocidad, 60 sobre 10g y por el seno del ángulo. ¿Te das cuenta? Entonces, multiplicando esto, ¿cuánto me sale? Me sale 12. 12 por seno de alfa. 12 por seno de alfa. Pero ¿cuál es el máximo valor de la razón seno? El máximo valor de la razón seno es 1. Y no puede ser 1. ¿Por qué? Porque este ángulo es menor que 90. Por lo tanto, el valor del seno va a ser menos que 1. Por ejemplo, seno de 30, ¿cuánto es? 1/2, ¿verdad? Entonces, ese 1/2, esa fracción siempre va a achicar a este valor. O sea, todo esto, date cuenta, todo esto es, ¿cuánto? 12. O sea que 12 es el ángulo. Pero, como este ángulo no puede ser 90, no puede ser nunca 1. Por lo tanto, no puede ser 12 por 1, 12. Tiene que ser menor. ¿Menor que cuánto? O sea, menor que 12. Dice, si no impactara ese tipo es más de 12, no. Falso. Falso también es este. Ya, ahora, finalmente. Dice, ¿qué pasa si el ángulo alfa es 30? La menor distancia al techo es 135, dice. O sea, si el ángulo fuera 30, la menor distancia. Entonces, ¿qué pasaría? Si esto fuera, si esto es, digo, ¿no? Esto es 60, entonces, acá yo tendría 30, ¿no? Entonces recuerda cuál es la relación
del ángulo de 30. Esto era como ¿qué? ¿Te acuerdas? Este era como 1, ¿no? Este era como 1 y este era como 2. O sea, esta es la mitad de la hipotenusa, ¿no? La mitad. Por lo tanto, esta velocidad de lanzamiento es 30, ¿no? 30. Para nosotros eso es suficiente, mira. Para nosotros eso es suficiente. Si yo tengo una velocidad de lanzamiento de 30, yo te pregunto, ¿en cuántos segundos alcanza su altura máxima? Si te está haciendo lanzar con 30. ¿En cuánto? Exacto. En 3 segundos. 3 segundos para subir y 3 segundos para bajar. Ahora a mí me piden calcular la altura, ¿no? Entonces yo voy a ir por este tramo, mira, por aquí, aprovechando esto, la caída libre. Cuando este cuerpo llega a esta posición, la velocidad inicial aquí, la velocidad inicial sería 0. Por lo tanto, la altura va a ser ¿cuánto? 5t cuadrado. Recuérdalo siempre. Cuando tú consigas un objeto cayendo y tú quieres saber la altura de frente, 5t cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 3. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9 por 5, 45. O sea, la altura máxima que alcanza este objeto con el ángulo de 30 es de 45. 45 nada más. Mira la altura, ¿cuánto es? 180. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Porque acá dice la distancia al techo, ¿cuánto es? Sería 180 menos 45, ¿y eso cuánto es? 135. O sea que esta afirmación sí es verdadera. Así es. Bien. Todos estos problemas que estamos haciendo son problemas bien parecidos a los que nosotros tenemos en nuestro material de trabajo. ¿Ya? Parecidos, de cambio de datos. Seleccionar los problemas más interesantes. Acá tengo un problema bien interesante. Me ha gustado este problema. Está interesante. Dice, mira, la esfera pasa, esta esfera se lanza y pasa rasante a este poste y a este otro poste. La distancia entre estos postes dice que es 30 metros, la altura de este poste es 62,5 y la altura del otro poste es 42,5. Entonces la pregunta es, hallar la rapidez en la cima, o sea, en esta parte. Cima le han dicho a este punto más alto. Justo dice, pasa rasante. Entonces, si pasa rasante, yo debo asumir, y esta dice que es la cima, entonces acá justo está alcanzando su altura máxima. ¿No? Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me acuerdo. Acá hay algo interesante, mira. ¿Qué pasaría si esta distancia 30 yo la subo, acá, la subo así, la proyecto horizontalmente, ¿y qué tendría? Este 30 pasaría arriba, ¿no? 30 metros. ¿Esta velocidad cómo es? Recuerden, la altura máxima ya no sube, ya no hay velocidad vertical, solamente velocidad horizontal, por lo tanto tendría una velocidad horizontal nada más. Y este esquema, ¿a qué me hace recordar? Mira, date cuenta. ¿A qué te hace recordar? Al edificio. Exactamente, al edificio. Entonces yo voy a dibujar, mira. Yo voy a dibujar este edificio más o menos por acá, con sus 3 pisos por ahí. Y acá está. Esta velocidad. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que acá hay un objeto que se está lanzando horizontalmente y alcanza una distancia. Pero esta distancia es dato. Mira, 30 metros. ¿Y esta altura es dato? Sí, mira. Porque si esto es 62,5 y este es 42,5, yo puedo calcular esto por diferencia. ¿Cuánto es 62,5 menos 42,5? Exacto. 20 metros. ¿Qué me piden a mí? La velocidad. Y la velocidad se mantiene constante. Esa velocidad horizontal es constante. Es la misma velocidad con la que este objeto se está haciendo su desplazamiento horizontal. Esta velocidad. ¿Qué es lo que me está afectando a mí? El tiempo.
¿Y el tiempo cómo se calcula en este tipo de movimiento, de lanzamiento horizontal? Con nuestra extraordinaria fórmula. Esa fórmula es experimental, ¿no? Es una fórmula experimental. Bien, entonces, yo tengo esta altura, mira. Y esta altura es 5t cuadrado. Entonces digo, 20 es igual a 5t cuadrado. Este 5 pasa a dividir, sería 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? 2. Así es. Entonces, este objeto tarda 2 segundos en desplazarse de esta manera o en caer horizontalmente verticalmente, como les había dicho, en caída libre, ¿no? Se ha demostrado experimentalmente que estos tiempos de caída libre y de vuelo son iguales. Bien, entonces, cálculo de B. Recuerdo que la velocidad es igual a ¿qué cosa? Perdón, la distancia era igual a ¿qué cosa? A velocidad por tiempo. Acá la vemos. Distancia, velocidad por tiempo. Este desplazamiento horizontal. Por dato, 30. Estoy buscando la velocidad. El tiempo, ya lo vi. 15 metros por segundo. Bien, muchachos, con eso ya tenemos bastante para comenzar a resolver nuestros ejercicios de movimiento parabólico.